Hay varios hechos que son muy desafiantes desde que fueron las elecciones del domingo pasado y son desafiantes para pensar. Uno de esos hechos, a ver, si yo tuviera que dividir, como lo dije durante estos 2 años, hablando sobre el gobierno de Javier Milei, yo decía, bueno, acá hay 2 elementos que son centrales en este panorama. Un elemento que es el económico, que en principio hay que darle a la derecha a cualquier equipo económico de cualquier gobierno que la tarea de ordenar la Argentina en ese sentido es muy difícil. Entonces uno puede discutir inequidades, puede discutir crueldades, puede discutir enfoques, puede discutir valores ideológicos, pero eso es una discusión de fondo que se da en un tono de discusión política sobre el rumbo del país, donde hay miradas alternativas, hay miradas más de centro-derecha, hay miradas de derecha más extrema, hay miradas más de centro-izquierda más extrema, y a veces se trata de herramientas que bien usadas, aún siendo distinto a la ideología que vos tenés, pueden funcionar, y hay demostraciones en todo el mundo que hay políticas de centro-derecha que han funcionado o de centro-izquierda que han funcionado, y en todo caso es una discusión de un tono muy distinto a la otra. ¿Cuál es la otra discusión? La idea de que llegó un emperador a decirnos a todos lo que tenemos que hacer, que ese emperador escracha a un artista cuando ese artista piensa distinto, que está insultando todo el tiempo en las redes, que inventa lo Lali Depósito María BCRA, que habilita a discriminar a las minorías, que reivindica la dictadura militar, que cuando vos decís un pero a cualquier cosa, al tema económico o a su vocación por insultar o disciplinar a través de el escrache, el tipo se enoja y te insulta el doble. Y esa es una discusión de otro tono que hemos tenido estos 2 años y pico. O sea, son 2 hemisferios donde no necesariamente van juntos, pero Milei venía diciendo que van juntos. Bueno, de un tiempo a esta parte, Milei está haciendo otra cosa. A ver, en los últimos 4 meses, un día dijo, no voy a insultar más, y de repente la catarata de insultos permanentes bajó de nivel. Digo bajó de nivel porque en medio de la campaña, el insulto al kirchnerismo como conjunto, y particularmente a algunos integrantes, sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner, últimamente a Tayana, a Axel Kicillof, siguió. Pero esa historia de estar tuiteando insultos contra periodistas, contra artistas, contra disidentes, contra economistas todo el tiempo, de humillarlos públicamente, bajó. Eso va potenciándose después del triunfo, porque después del triunfo, terminada la guerra, que es una campaña electoral o es un simulacro de guerra, pero que tiene eso, él está dando señales. Por ejemplo, una cosa es ganar una elección y arrancar ese periodo dándole la espalda al Congreso, y otra cosa es ganar una elección y arrancar ese periodo recibiendo a los gobernadores casi de todos los signos políticos menos del kirchnerismo. Ayer Pablo Rossi, que lo entrevistó, le preguntó cuánto tiempo le va a durar la calma. No lo dijo así, pero la traducción es esa, y escuchá lo que dice él. ¿Cuánto va a durar este Milei que no insulta, este Milei que abre los brazos, que se muestra magnánimo con los opositores? ¿Cuánto va a durar? Lo voy a poner en estos términos. Yo trabajo para 47 millones de argentinos y trabajo para que mejore la vida de todos los argentinos, los que me votaron y los que no me votaron. ¿El deber está por arriba de los impulsos? Obviamente. ¿Se lo puedo definir así? ¿El deber por arriba de los impulsos o sus preferencias personales? A mí me contrataron para hacer un trabajo. Yo lo voy a hacer. Bueno, el deber es muy interesante, porque cuando le dice el deber está por encima de los impulsos, él podría decir, no tengo impulsos. Ya está. No, tiene impulsos, pero en todo caso, si el deber está por encima de los impulsos, en mi manera de verlo, bienvenido sea. Cuando Milei triunfa en la elección del domingo, yo el lunes hice una editorial muy larga sobre las reflexiones que me generaba en caliente, una cosa así. Y una amiga de muchos años que se llama Susana de Cibe, que fue ministra de Educación de la Rúa. No, de Menem. De Menem. La verdad que una mina muy piola, de las personas piolas que tiene la política argentina, aunque ya no está activando hace mucho tiempo. En el último tiempo era una de las personas que armaba el plan educativo de Patricia Bullrich. O sea, una mujer que piensa distinto a mí en muchas cosas, pero con la cual mantenemos un diálogo que es un diálogo, a mí me resulta muy rico. Me dijo, me escribió, me dice, a mí me parece que la gente vio un precipicio, que cuando yo objetaba las características morales del voto a Milei,
Me dice, cuando hay miedo, la moral queda de lado. Entonces yo le preguntaba, ¿y vos pensás que Milei va a salir de esto más sabio? Y ella me escribió, dice, Milei también vio el precipicio el 7 de septiembre. Y tal vez eso lo hizo pensar. Entonces, en el diálogo con Rossi se expresa eso. De hecho, varias veces distintas personas han dicho, el 7 de septiembre lo hizo pensar mucho, y se produce este diálogo. Escuchá. Fue una bendición. ¿Por qué? Porque eso nos obligó a tener que repensar un montón de cosas. A corregir, repensar. Y me parece que después lo plasmamos en el resultado del 26 de octubre. Pero es táctica. Yo le puedo asegurar que el proceso de learning que yo hice en los últimos 2 meses es monstruoso. No solo aprendí de política, aprendí mucho de economía también. A ver, el proceso de learning es un proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que, bueno, él viene de un mundo donde se usan muchas veces, naturalmente, palabras en inglés. A ver, les voy a decir 2 o 3 cosas que pienso de esto. Primero, ¿le creo o no le creo? Es un político, Milei es básicamente un político, Milei está pensando ya en la reelección, un político de ya presidente, 2 años, ganando elecciones, ya no es el panelista intratable, ya es un político hecho y derecho, con experiencia, con vocación de poder, y si pudiera quedarse por la eternidad, su cabeza va a ir hacia eso. Y entonces un político trata de seducir. Ahora, una cosa es seducir por medio del insulto, porque eso te da la posibilidad de ganarle a una mitad de argentinos, y otra cosa que dice, yo voy por el 100% de los votos. Está diciendo eso, y para ir por el 100% de los votos tengo que ser un tipo agradable. Hay varias preguntas ahí. Primero, si los impulsos y el deber, ¿cómo va a ser? Si va a poder, ¿cómo va a ser? Está en un momento de triunfo, ¿qué va a hacer con eso cuando sea un momento de derrota? Porque momentos de triunfos y derrotas, como hemos visto, va a haber muchos. Pero me doy cuenta que él puede ser disciplinado respecto a esos impulsos. Hay momentos que se le escapa, pero el tipo recoge, y en términos de que sean instrumentales, me da ganas, si yo fuera el terapeuta de Milei, que no lo soy por suerte, le diría, no sabes lo bien que te vas a sentir si desenganchás. Lo bien que hace no engancharse con los insultos y estar insultando todo el tiempo, porque si vos insultás menos, te insultan menos. Pero la ley de la vida, uno muchas veces recibe lo que da. Y para quienes no somos mileístas, es decir, que hemos respondido piña por piña durante todos los años, también es un... Porque en esa dinámica vos lo terminás detestando al chabón. El chabón que insulta, y de repente el chabón que insulta te dice, yo no insulto más. ¿Qué haces? ¿Seguís insultando al vacío? ¿Quedás hablando solo? ¿O estás dispuesto a repensar la manera en que vos transmitís tu mensaje en los medios, en política, etcétera, 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 de otra manera, para que no quedar como un monólogo del tipo que le está peleando a alguien que no te está insultando? Entonces, a mí me parece que si esto, para mí, sea por intención, sea hipócrita, sea porque es un cambio sincero y vio la luz, y qué sé yo, es un cambio que yo le doy la bienvenida. A mí me parece bien y no me va a costar nada meterme. Tengo un problema con eso. Para nosotros los periodistas es peor. Es decir, para que yo pueda hacer un piripipí intenso, necesito un Milei insultante, feo, asqueroso, repugnante, chorro. Necesito que sea eso para mi piripipí. Ahora, como ser humano, como argentino, y qué sé yo, prefiero rebuscarme en el pipí de otra manera que tener que convivir con un energúmeno en la presidencia. O sea, si Milei deja de ser un energúmeno, cosa que requiere un proceso profundo y largo plazo, ¿nosotros dejaremos de ser energúmenos o vos decís ser energúmenos contra un presidente que ya no lo es y quedar como unos pelotudos? Bueno, hay un desafío ahí que a mí me parece súper interesante. A ver, cuando uno piensa, hago un dislate, pero me voy a cualquier lugar, uno piensa Medio Oriente y uno dice, che, se están matando hace siglos, hace décadas, hagan la paz, porque la paz con ese, y bueno, la tenés que hacer con ese. Bueno, ahí hay miles de muertos, debe ser muy difícil hacer esa paz. Bueno, acá no hay ningún muerto, acá hay solamente insultos y gente ofendida. Si Milei se baja,
¿qué hace el resto de la gente que odia a Milei? Bueno, es un... entonces escucho voces, porque yo escucho, ¿sabes que escucho voces? ¿En serio? ¿En todo el día o No, todo a el veces, tiempo, cuando hablo de política, cuando camino solo hablando de política, Sí. escucho a alguien que me dice cosas. Entonces hay uno que me está diciendo, pero vos viste el plan económico, vos viste la explotación. Es otra discusión. Esa discusión se da, pero se da sin decirle al otro, mirá lo loco que está, mirá la hermana que tiene, mirá como el perro no sé qué. Se da de otra manera esa Y discusión. viceversa, Mandri, Lecono, Y Chanta. viceversa. No, es que empieza de ahí. Claro. El que desactiva es el que ocupa el rol central, porque si el gordo Dan tuitea algo contra Noé Barral Grijera, que si necesita que llame, que tenemos mucho material, y nadie le da bola. Ahora, si Milei lo retuitea, y si Milei está a las 4 de la mañana retuiteando cosas contra Noé, lo cagamos a piña, le decimos así, o contra Yami va sola, no necesita defensa, Yami no. Bueno, es otra cosa, es el presidente. Bueno, ahí hay una cosa que a mí me parece como que es sutil, que es interesante, de ver cómo la dinámica política... Claro, es un Milei triunfador. Pero hay que aprender, hay que saber ganar también, ¿eh? Es decir, yo me acuerdo, Cristina, por ejemplo, en el 2011, era una seda hasta la elección. Una vez que vino la elección empezó con el vamos por todo de una manera impresionante. También era poco inteligente. Esto es un juego un poco más sutil. Bueno, veámoslo. Hay en este contexto algo que yo quiero poner en tela de juicio, pero para poner en tela de juicio quiero primero contarlo. De nuevo, es algo que quiero poner en tensión y una mirada con la que me parece que es una mirada demasiado sencillita respecto a lo que pasa, pero es una mirada hoy dominante, que es la idea que se refiere a un título que una persona y una organización, que yo a los dos sigo mucho y respeto, pusieron ayer en lo que difundieron respecto a lo que pasa con la economía. La organización se llama, no los conozco, pero se llama 1816, es una consultora que saca informes todo el tiempo, y el periodista que respeto mucho se llama Maxi Montenegro. Los dos pusieron el mismo título, que es Cambió Todo. ¿Qué significa Cambió Todo? Significa que la inestabilidad financiera terminó, y como terminó la inestabilidad financiera, hay una idea dominante de que el plan económico ahora puede funcionar. O sea que es el mejor momento de Milei porque acumula poder político, estabilidad financiera y perspectivas positivas en términos económicos. Maxi Montenegro, insisto, con Legraf Cambió Todo, lo justifica o lo explica de esta manera. Escuchá. Lo pongo así, ¿no? Algunos se van a enojar, pero cambió todo. Yo veo que cambió todo y lo veníamos diciendo, ¿no? Decíamos a principio de año, cuando se arrancó la campaña electoral y demás, decíamos la fórmula para que esto cierre es que el gobierno tenga un súper triunfo electoral y que eso derrumbe el riesgo país. Y bueno, y si pasás por ese... el agujerito del alfiler, ¿no? ¿Cómo se llama? Por ahí, por ese estrechísimo sendero, se te abre todo un universo muy, pero muy importante en todo sentido. Y el gobierno pasó, hay que reconocerlo, fue un triunfo que ni el mejor escenario posible electoral para La Libertad Avanza lo preveía. Vos sabés que Noé tiene una predilección por la palabra precisa. Y está bien, claro, porque viste que me corrige a mí, y está bien. Hasta los audios corrige, por lo menos. No. Es que a Maxi le costaba encontrar el nombre del agujerito del alfiler. Si vos el alfiler, primero, el alfiler no tiene agujerito. Es la aguja. Es la aguja. Claro, tenía un problema Maxi ahí, porque decía que querían que entrara por el agujerito. ¿Y cómo es que se llama el agujerito? Y bueno, ojal, dijo. Sí, como el de la camisa. Sí, no sé igual si el de la aguja se llama ojal, pero me salió decir ojal. Bueno, cuestión es que Maxi Montenegro dice, ahora hay economía en serio, porque el gobierno dijo que va a comprar reservas, que es lo que se le criticó todo el tiempo. Escuchá. Parece que está muy clara la hoja de ruta y esa hoja de ruta apunta a lo tradicional, mirando para adelante. Comprar reservas para el Banco Central por una cantidad muy importante, ahora vamos a ver los números, a partir del año que viene, y emitir pesos. ¿Me estás escuchando, Martín? Sí, sí. Bueno, y emitir pesos.
monetizara la economía en un margen grande. Nada, economía tradicional, lo que pedían los mercados, lo que pedía el FMI, lo que no se entendía bien, y después es una circunstancia, el nivel de tipo de cambio. Pero creo que hay muy buenas perspectivas, porque creo que en el 2026, si van en esta dirección, obviamente previo paso de baja adicional del riesgo país, consolidan y pasan lo que decíamos, ¿no? Por ese sendero estrecho y se le abre una economía distinta. A ver, a mí me resulta muy estimulante tratar de pensar estos procesos, porque pienso, a ver, ¿qué se le criticaba a Milei? Las dos cosas centrales que se le criticaban a Milei durante estos 2 años, de todos los sectores: que es demagógico porque no compra reservas, que está dilapidando reservas a lo pavote para ganar elecciones, y que es un tipo muy intolerante, muy antidemocrático con la crítica, y recurría a métodos espantosos para relacionarse con los disidentes, los que piensan distinto en la política, la economía, en el periodismo, etc. En este contexto lo que está diciendo Milei es: bajo el tono y compro reservas. ¿Quién tenía razón? Tenían razón aquellos que lo criticaban. Ahora, aquellos que lo criticaban eran opositores a Milei. Si Milei cambia y hace lo que ellos le piden, que es lo que está haciendo, ¿lo empiezan a apoyar o dicen, no, bueno, le buscamos la vuelta? Digo, hay un desafío ahí de relación que es muy fuerte, muy interesante. Lo que pasa que lo que está pasando... A ver, antes de ir a lo que está pasando, que quiero poner en tensión lo que está diciendo Máximo Montenegro, tengo audio de Pagni, de Malamud, de un montón de gente que dice, ahora sí Milei es más vivo de lo que parece, Milei ahora tiene todo el poder, Milei habla con los gobernadores, suma a todo el mundo, es una coalición de poder con la que va a haber que verse. Yo en eso estoy de acuerdo, pero me parece que hay algunas cosas que agregar respecto de esto. Me parece, qué sé yo. En ese contexto, lo que se ve a nivel nacional del cambió todo, se ve a nivel internacional. Los medios que hasta el fin de semana pasado le estaban diciendo a Milei, esto se va a la mierda, este tipo no compra reservas, el plan económico es irracional, todo el esfuerzo que hizo, por ejemplo, me acuerdo de una nota lapidaria de The Economist, de la semana pasada, todo el esfuerzo que hizo en lo fiscal lo dilapidó en el tema cambiario, porque hizo una ancla cambiaria demasiado larga, porque etcétera, 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 y además los hechos de corrupción graves, como el 3% de Carina, como el quilombo de Spert, como el quilombo de no sé qué, y ahora está en la pelotita está girando y está al borde de caer Milei. Bueno, ayer The Economist titula: Milei le puede dar una lección al mundo, una cosa así como totalmente extravagante. La chance de Milei para cambiar la Argentina y enseñarle al mundo. Y además fue su nota de apertura durante todo el día en la home de The Economist. Es impresionante porque el cambio incluso se nota en la cantidad de notas que venían publicando y que empezaron a publicar ahora. La semana pasada, la semana anterior, 2 semanas antes de las elecciones, había hasta 3 notas por día en medios internacionales de opinión, de crónicas, criticando a Milei, el plan económico que destruyó la gobernabilidad. Ahora aparecieron muchas muy elogiosas lunes y martes y la cosa ya aflojó. Pero si querés te cuento un poco ese contraste. Mira, The Economist la semana anterior a las elecciones, elegí 2, pero hay muchísimas, había publicado una nota que decía: ¿por qué los inversores todavía no creen en la Argentina? Criticando a Milei y a su equipo económico porque no tiene reservas, porque el dólar no flota, porque tiene muchos vencimientos y que yo. Entonces The Economist decía: a pesar de Donald Trump y Scott Bessent, igual los inversores no creen en la Argentina. Otra nota decía: Milei se enfrenta a su momento más peligroso hasta ahora, tiene todos escenarios de pesadilla por delante. Bueno, y ahora en el día de ayer esta nota diciendo: la chance de Milei de transformar la Argentina y de enseñarle al mundo. Dice, muchos líderes del primer mundo tienen que aprender de Milei, porque él hizo recortes y tienen apoyo popular, entonces lo tienen que mirarlo de cerca. Igual sigue hablando, pero en los párrafos por debajo, de acumular reservas, eliminar las bandas, las reformas, y qué sé yo, pero un The Economist que cambia la mirada sobre Milei. El Wall Street Journal, antes de la elección: las reformas en Argentina por parte de Milei tienen un gran problema. Él no es un buen político, decía el de Wall Street Journal. El Wall Street Journal también decía: es hora de que Milei deje de eludir su responsabilidad. Los $20.000 millones de Estados Unidos no le van a solucionar los problemas. Y ahora, The Wall Street Journal, la tapa de papel el lunes diciendo: Milei ganó un mandato para la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas, el resultado fue espectacular y demás. Financial Times, antes de la elección: Milei
al igual que muchos de sus predecesores, se encuentra al borde del fracaso y detalla, bueno, la inestabilidad, la situación de que no se sabe cómo iba a pagar los vencimientos el año que viene y demás. Ahora, de Financial Times, llegó el momento de Milei, su victoria en las urnas le abre paso a las reformas, el triunfo electoral le da al Partido Libertario la oportunidad de cambiar a la Argentina. Bueno, cambió la mirada del mundo respecto de Milei, no es solo a nosotros que nos pasa. ¿Qué te generó? No, primero que todo, digamos, todo se arma en base de un dato y no de contexto. Me da la sensación así, como nosotros hablamos capaz de otros países sin saber, me da la sensación esa. Pero después, mientras no daba los ejemplos, yo pensaba, decía, bueno, en el Congreso le van a votar todas las leyes a Milei, todo lo que él quiera, no sé. Pregunto, también hay otras fuerzas, van a tener que negociar, no sé qué va a pasar, la verdad, no sé cómo quedó. Después sí. Las inversiones llegaron ya, no, bueno, van a llegar seguramente. Entonces es como una construcción, me parece que no es ni tan ni tuntún. Es muy gracioso que el punto de análisis cambie completamente, porque vos podés agarrar y decir antes de la elección, che, si no gana las elecciones va a tener muchos problemas, pero si gana puede pasar tal cosa. O al revés. Claro. Pero que de repente cambió todo por un resultado electoral de medio término, es obvio que tiene más poder, va a poder llevar a cabo sus reformas. Claro, son reformas que son reformas muy discutibles, porque ahí sí entras en el contenido. No sé, por ejemplo, estamos hablando de la reforma laboral. La reforma laboral tiene una a ver, se está conformando finalmente un polo de poder de derecha, y esto no es despectivo porque es como se define a sí mismo Milei, y dice la diferencia entre el macrismo y nosotros es que nosotros somos de derecha y no lo ocultamos y estamos orgullosos de derecha y somos mejores que izquierda. O sea, un polo de poder de derecha casi tal vez tan poderoso como el que se conformó en 1989, o más bien en 1991, cuando Menem finalmente con la convertibilidad hace pie. Y eso duró y pusieron en marcha si vos te pones en ese momento y vas a escuchar este tipo de cosas de la prensa, pero hasta en el 98, ya con la desocupación que había, ya con la crisis que se veía venir, ya con el atraso cambiario, entra Menem a la reunión del Fondo Monetario Internacional de la mano de Clinton y es ovacionado. Me acuerdo, porque lo escribí en un libro, la nota de Broda en ese momento en La Nación: como argentino siento emoción de estar acá. Y se estaba cayendo todo a pedazos. O sea, hay sensaciones coyunturales que dicen, che, ahora sí. Y como ahora sí tiene el apoyo de los sectores de poder económico más importantes y de los sectores del mundo más poderosos, y claro, parece que, y entonces es lógico, pero así como requería un pero, la idea se cae a cachos, requiere un pero, el ahora sí, obviamente que es así. Y de ese pero, sobre ese pero trabajamos nosotros, porque estamos discutiendo, mira, por ejemplo, la reforma laboral. ¿Por qué van a joder a los laburantes? Es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque siempre estamos de acuerdo con que si los ricos, los poderosos tienen todo el poder, entonces las sociedades andan mejor. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que un patrón tenga que decidir cuántas vacaciones se toma fragmentadas un laburante. Al patrón le hace ganar más guita, al laburante le hace perder calidad de vida. Yo no estoy de acuerdo con que un patrón tenga que decidir cuántas horas seguía labura un laburante sin pagar horas extras. El banco de horas semanales. Digo, en algunas empresas pequeñas lo puedo entender, porque si no, no funciona. Depende, claro, por supuesto que una heladería va a tener más empleados en verano que en invierno. Entiendo que hay algún tipo de flexibilidad, pero el criterio general de quitemos los derechos de los trabajadores, porque ¿cuál es el argumento? Esto no es para los laburantes que están en blanco, sino para los que están en negro, porque cuando se incorporen, para que se incorporen tienen que tener menos derechos a la indemnización, menos derecho a vacaciones, menos derecho a feriados, menos derecho a cantidad de horas de ocio. Entonces vos decís, pero mejor que estén en blanco que en negro. Pero por supuesto que las empresas, de repente aparece el sector de personal de las empresas, y aterriza. Sí. Y empieza a decir, bueno, vos vas a trabajar acá, y vos decís, y esas personas que trabajan de eso, cara de piedra, te van diciendo, y no hay seres humanos, y empieza eso. Entonces cuando vos quitas la protección estatal a los trabajadores, entonces te dicen, bueno, pero el tema no es el tema es que hay mucha informalidad. Hay mucha informalidad porque el sistema económico no genera más trabajo formal. Insisto, no digo que no tenga que ver algún tipo de flexibilidad, pero el enfoque general de en cada fábrica, en cada unidad productiva, quitamos al Estado de la regulación de la relación entre el patrón y el trabajador, es volver al preperonismo. Entonces, que es lo que me parece que generó una gran sociedad integrada en esto.
Y entonces... y generó el peronismo. Generó el peronismo también, claro. A ver, yo quiero que escuchen ustedes, porque en el mundo no es la idea que se está poniendo de esto, reforma laboral, más poder a las empresas, liberalismo en todo sentido, el país más libre del mundo. Milei defiende eso, no todos los presidentes defienden eso. Y yo quiero que escuchen a alguien que seguramente no conocen demasiado, pero que es una presidenta que tiene un nivel de consenso en México que es impresionante, impresionante. Es decir, tiene más consenso en las encuestas que el que tenía su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que tenía tenía un consenso enorme. O sea, es el poder en una de las potencias regionales más importantes que Argentina. Podría mostrarles también discursos del otro presidente del segundo país, o del otro país más importante de América Latina, que es Brasil. O sea, los dos países, las dos potencias regionales del área, están gobernados por gente que no piensa como piensan nuestros empresarios, como piensa nuestro presidente, como piensa... Y a mucha gente que va a escuchar esto, le va a sonar perimido, antiguo, pero no es antiguo, porque gobierna México, y la votan, y México no está en crisis. Y no es antiguo porque gobierna Brasil, y lo votan. Con lo cual corresponde, en momentos de tanta uniformidad, escuchar voces alternativas sobre enfoques globales. Después está cómo resolver situaciones coyunturales, pero hay voces distintas, voces poderosas, voces eficientes y voces queridas por sus pueblos. Escuchá a Claudia Sheinbaum. Como ahora lo que está de moda, la libertad, la palabra libertad favorita de la derecha. ¿Cuál libertad buscan ellos? La libertad del mercado. Mientras unos se mueren de hambre porque tienen salarios bajos, como ocurrió durante 36 años con el neoliberalismo. ¿Cuál libertad? La libertad del mercado, sin ninguna intervención, porque eso es a lo que apelan. Entonces, en realidad es una falsa libertad y es una falsa democracia la que defiende. La verdadera libertad es la que se vive hoy en México. Que tenemos problemas en el país, pues nadie lo niega y estamos trabajando para atenderlos. El problema es si queremos regresar al pasado autoritario, al pasado antidemocrático, al pasado... Bueno, eso por ejemplo dice en sus discursos cotidianos Claudia Sheinbaum, y dice también cosas como esta, escuchá. La economía de un país le va bien si le va bien a la base de la pirámide. Si regamos abajo como los árboles, entonces México florece. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres, es un principio, es una causa, es un fin, y nunca vamos a traicionar esa máxima de nuestro pensamiento. Es justicia social y además da resultados. Simplemente escuchar voces alternativas, es decir, y suena muy razonable lo que dice. La justicia social da resultados. Nosotros estamos gobernados por gente que considera que la justicia social es una abominación, es una inmundicia, esa era la palabra que usaba Milei. Bueno, otros lados piensan que no. Y entonces, y no es que hay una sola forma de organizarnos, y me parece que nosotros vamos a una versión muy fuerte del capitalismo salvaje. Todo lo que están diciendo, no, vos estuviste viendo los datos concretos de la reforma laboral. ¿Qué sí, viste? Todavía no está presentado el proyecto, pero hay que decir que dio muchísimas señales el gobierno oficialmente de cuál es su mirada respecto a este tema, porque hay partes escritas en el DNU 7023 que después fueron judicializadas, pero fueron escritas por este gobierno, hay partes escritas en la ley bases, hay un proyecto presentado por Romina Díez, que es una diputada que tiene mucho vínculo con Karina Milei. Entonces hay varias señales de por dónde viene la mano. De lo que se habla es de topes a las indemnizaciones, con un tope de 10 sueldos para las indemnizaciones en cuotas, la exclusión del aguinaldo del cálculo, también de la posibilidad de que vuelvan los tickets canasta, de la implementación de un salario dinámico, una suerte de salario atado a la productividad, de la ampliación de la jornada laboral, que es uno de los puntos que ayer tanto Francos como Sturzenegger dijeron, no sé de dónde lo sacan, bueno, está escrito en el DNU 7023, entre otros lugares, el fraccionamiento de las vacaciones y las paritarias, ya no por sindicatos, sino por empresa, uno a uno. Algunas cuestiones que a mí me generan preguntas respecto de esta propuesta del gobierno. Por un lado, hay gran parte de esta reforma laboral que Milei ya la hizo en la ley bases, en los capítulos del DNU 7023, muchos de ellos después discutidos judicialmente. Milei amplió el periodo de prueba en la ley bases. También modificó
abrió la posibilidad de modificar las indemnizaciones porque ahora vos podés, si tu empresa y tu sindicato lo acuerdan, ir a un fondo de cese y ya no a una indemnización como habitualmente la conocemos. Derogó las multas por empleo no registrado. Bueno, habilitó nuevas modalidades de contratación, también la ley bases, previo acuerdo entre el sindicato y la empresa para que exista este banco de horas, que vos podés laburar un montón un día, nada otro día y demás. Ninguna de estas modificaciones generó creación de puestos de trabajo registrados en estos 2 años. De hecho, se destruyeron 250.000 puestos de trabajo registrados y además cerraron 18.000 empresas. Entonces ya de movida hay algo que no me combina entre la propuesta y los objetivos que dicen que van a buscar con esta propuesta y la materialidad de lo que esta propuesta termina generando. Por ejemplo, ¿por qué no se implementaron los fondos de cese que están habilitados en la ley bases? Bueno, a las empresas no les conviene porque transforma un costo eventual de si alguna vez vos despedís a alguien para darle una indemnización en un gasto fijo, porque vos tenés que ir aportando a ese fondo. Todos. Exactamente, todos los meses. Por otra parte, ¿es necesario, es una pregunta también, cambiar la ley en este punto para permitir más flexibilidad en despidos? Decía yo recién, el objetivo es ponerle un tope de 10 salarios a las indemnizaciones. Bueno, si vos mirás, tengo datos un poquito viejos porque son a 2021, no creo que hayan cambiado tanto. El 70% de los trabajadores registrados en la Argentina tienen menos de 10 años de antigüedad. Entonces el tope de 10 salarios al final no te cambia tanto. Sí, probablemente excluir el aguinaldo y ese tipo de cuestiones. Y después está el dato insoslayable de que la Argentina, con esta legislación laboral, creó 5 millones de puestos registrados de trabajo. ¿Cuándo? Cuando crecía su economía. Me parece que ahí hay algo que falla entre el diagnóstico y el remedio que proponen para ese diagnóstico. O están mintiendo respecto de la razón por la cual lo hacen. Creo que el objetivo detrás de todo es desarticular la negociación colectiva. A ver, por fuera de todo esto, ayer, hablando del contenido de este nuevo polo de poder que está realmente empezando a conducir la Argentina muy fuerte después del domingo, con apoyo de los gobernadores, con capacidad para controlar el Congreso de manera bastante sencilla, porque si vos ves el bloque de gobernadores más presidente, eso te saca, eso es quórum, eso es mayorías especiales, eso es no solamente defender un veto. Veremos cómo se da eso, pero apareció de nuevo ayer en 2 declaraciones distintas el tema aborto, la idea de dejar sin efecto la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei, lo dijo así, escuchá. Me parece que la Argentina tiene que dejar los falsos debates. Hubo toda una moda de pintarse de verde, de sentirse en esa dirección, y estábamos hablando de la vida de seres humanos, ¿eh? Entonces digo, es complejo el tema. Conozco muchos diputados que levantaban la mano por modismo, que hoy si lo volvés a poner a discusión, votarían distinto. No tengo ninguna duda. Naturalmente que cada palabra que dice Pareja se puede discutir. Lo que quiero marcar simplemente, para no extenderme mucho en tiempo, es el clima que hay, porque nadie dijo esto antes de las elecciones y ahora con poder empieza a aparecer. Agustín Laje dijo lo que siempre piensa del tema, pero escúchalo. ¿Vos creés que con un nuevo Congreso el 10 de diciembre se puede llegar a derogar y el gobierno está dispuesto a llevar la derogación del aborto? Mira, no te puedo responder si está dispuesto o no porque no lo tengo claro. Yo esperaría que sí. Es decir, como una expectativa personal y conociendo la impronta provida del presidente Milei, sería para mí, digamos, sumamente importante que esa discusión en algún momento se pueda volver a tener, porque cuando esto pasó fue en el medio de una pandemia. No hubo debate de nuevo, no lo hubo. No hubo manifestaciones porque la gente tenía miedo a salir, andábamos todos con la boca tapada y escondidos debajo de la cama. Y el presidente Milei lo dijo claramente en el 2023 y lo volvió a decir a lo largo de este año y medio, que él defiende la vida humana desde el momento cero. A ver, finalmente, nada de lo que estamos hablando tiene ninguna importancia, porque ayer Donald Trump dijo que vuelve con las pruebas nucleares.
cuento de nada, después de encontrarse con Xi Jinping, dijo: yo la verdad, tenemos las mejores armas nucleares del mundo y hace mucho que no las probamos. Y dado que otros las prueban, las vamos a probar. Escuchalo en inglés. Haven't had to do with others. They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Y le contestó Dmitry Peskov. Vos decís, ¿quién es Dmitry Peskov? Es el vocero de Putin. Y dijo esto, escuchá. Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то образом имеется в виду испытание буревестника, ¿Qué está diciendo? Yo estoy enamorado desde chiquito de Yamila Segovia. En cualquier momento me voy a Buenos Aires y o me la traigo a Rusia. O me la traigo a Rusia. Sí, pero creo que acá está muy frío. Sé que muchos rusos están viviendo en Buenos Aires. Argentinos, vengan, que les tiramos. Кто-то отойдет от Y моратория. entonces dice, y yo sé que hay muchos rusos viviendo ahí, el que me gusta. Putin me tiene podrido. Entonces siente que estoy enamorado de Yamila y Putin me tiene podrido, me voy para Aparte allá. Argentina viene próspero. Claro, Argentina se va para arriba. Se va para arriba. Acabo de leer The Economist, pero no lo leíste la semana pasada, Dimitri. No. No, leí esto. Me suscribí esta Decía semana. la semana pasada. Viene el pedo de buzo. Lo que dice Pasti Miletti, que dice Dmitry Peskov, es el presidente Trump mencionó en su declaración que otros países están realizando pruebas de armas nucleares. Hasta ahora desconocía que alguien estuviera realizando pruebas. Si se refiere a las pruebas del Burevestnik, o sea, nosotros, eso no es una prueba nuclear, en absoluto. Estados Unidos es un país soberano, tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero quiero recordar la declaración del presidente Putin, que se ha repetido muchas veces: si alguien rompe la moratoria, Rusia actuará en consecuencia. Y o sea, claro. toda la discusión sobre si Milei va a ir bien o va a ir mal está en tela de juicio, porque si explota todo por el aire, se termina, y bueno, uno diría, si estuviera tan mal acá, diría acoger que se acaba el mundo. Que tal vez sea un buen consejo si uno tuviera energía.